Imagine que usted vive en una aldea junto con otras personas y que esa aldea recurrentemente es atacada por delincuentes, por vándalos extranjeros. Hasta la fecha, hasta ese momento, la manera que han tenido los aldeanos de repeler las agresiones extranjeras ha sido que cada uno individualmente, por sus propios medios, se haya defendido de esos ataques. Pero imagine que hay un aldeano que es particularmente habilidoso a la hora de atacar, de defenderse y de repeler esas agresiones. Imagine además que ese aldeano no quiere solo defenderse a sí mismo, sino que decide que va a defender al resto de sus vecinos frente a los ataques de los delincuentes extranjeros. Imagine además que una vez ha procedido a la defensa de sus vecinos frente a esas agresiones extranjeras, ese aldeano particularmente fuerte, habilidoso en la batalla, se siente legitimado para exigirles al resto de sus vecinos una minuta por los servicios prestados. Pero imagine no solo eso, sino que una vez han cesado completamente las amenazas y las agresiones desde el extranjero, ese vecino, por el hecho de haber protegido al resto de sus conciudadanos en un momento pretérito, se sigue sintiendo legitimado para continuar recolectando esa minuta por los servicios prestados en el pasado al resto de los vecinos. No solo eso, imagine que además ese ciudadano se considera también legitimado para imponerles a los distintos vecinos qué libros deben leer, a qué empresario deben comprarle la comida, en qué condiciones deben firmar los contratos entre ellos, en qué condiciones deben contratar a un trabajador. E imagine que si usted no quiere someterse a ninguno de estos mandatos emitidos por ese ciudadano que en un momento determinado le protegió frente a una agresión extranjera, ese ciudadano se considera legitimado a secuestrarle y a encerrarle en una habitación de la que usted no pueda salir bajo ninguna circunstancia. ¿Consideraría que esta situación es justa? ¿Consideraría que este ciudadano que le defendió a usted sin que usted le hubiese solicitado ayuda y que una vez después de haberle defendido se considera legitimado para manejar su vida a su antojo, sería una situación justa? ¿Considera que es justificable la actitud de este ciudadano y la actitud del resto de ciudadanos de tener que obedecer los mandatos y las órdenes que éste emite? Pues esta es la cuestión que en esencia intenta resolver el filósofo estadounidense Michael Huemer en su último libro, El problema de la autoridad política. Aprovechando que los compañeros de Catalepsis han arrancado con la traducción de la primera parte de esta obra, de la parte donde se resume la tesis filosófica de Michael Huemer, vamos a empezar con una serie de vídeos donde resumiremos, sintetizaremos las principales conclusiones que alcanza Huemer. Y lo primero que debemos plantearnos, lo primero que debemos contestar es ¿qué es la autoridad política? ¿Existe la autoridad política? Ese será nuestro punto de partida a partir del cual reflexionaremos en los próximos capítulos del libro. Pues bien, Michael Huemer define la autoridad política, que es la expresión que aparece en el título de su libro, como aquella propiedad moral según la cual los estados pueden coaccionar a las personas de formas no permitidas a nadie más. Es decir, de lo que estamos hablando es de la hiperlegitimidad jurídica y moral de los estados para comportarse de maneras distintas a las que se pueden comportar el resto de personas. No estamos planteándonos si existen formas de coacción justificadas o no, ese es otro debate. Lo que nos planteamos es si existen formas de coacción justificadas, ¿esas formas están justificadas para todo el mundo o solo para los estados? Es más, el hecho de ser un estado permite, por el mero hecho de serlo, justificar coacciones que están vedadas, que están prohibidas para el resto de las personas. Eso es, en esencia, la autoridad política, esa hiperlegitimidad para comportarse de forma distinta a la que juzgamos razonable que deben comportarse el resto de las personas. Esta hiperlegitimidad, esta autoridad política, se divide, por tanto, en dos facetas que son dos caras de la misma moneda. La legitimidad política, el derecho de un Estado a gobernar a su población usando la coacción, y simétricamente, la obligación política, es decir, la obligación de esos ciudadanos a ser gobernados, a obedecer y a aceptar la coacción que procede de su Estado, que procede de su gobierno.
Por tanto, la autoridad política, esta característica de los estados por la cual se pueden comportar de formas distintas a las del resto de las personas, vendría a tener 5 características, 5 notas fundamentales. La primera es que es general, es decir, la autoridad política abarca y tiene competencias sobre todos los ciudadanos que se hallan bajo la jurisdicción de un Estado. Es decir, todos aquellos que caigan bajo la autoridad política de un Estado están sometidos a esa autoridad política. Pero a su vez también es particular frente a ciudadanos extranjeros. Un Estado no posee autoridad política frente a los ciudadanos que se hallan bajo la autoridad política de otros Estados. Por consiguiente, la autoridad política está contingentada geográficamente a un conjunto de ciudadanos que no son todos los ciudadanos del mundo, son simplemente algunos ciudadanos. Es general para esos ciudadanos, abarca a todos ellos, pero es particular frente a aquellos que no se encuentren insertos en ese grupo. A su vez, es independiente del contenido. La autoridad política puede llegar muy lejos en los mandatos, en la profundidad de los mandatos que emite el Estado. El Estado no se haya limitado o no se haya prácticamente limitado más allá de las autolimitaciones que se quiera imponer para ejercer y para emitir mandatos de contenido muy diverso. Y además también es muy amplia, es decir, no solo se trata de que el Estado se siente legitimado para comportarse de maneras muy distintas y muy intensamente distintas en unas determinadas materias, sino que abarca materias muy diversas en las que el Estado se siente, se cree, se considera legitimado para actuar de forma distinta, para ejercer coacciones que no autorizamos, que no permitimos al resto de ciudadanos. Y por último, es suprema. La supremacía de la autoridad política lo que viene a decir es que, por definición, no hay ninguna autoridad política por encima de la autoridad política de un Estado. El Estado es el decisor último en ámbitos concretos, en aquellos ámbitos concretos que él se atribuye la legitimidad política, el derecho a gobernar y, por tanto... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.